Vamos a empezar entonces. Eh, bueno, Laura, si tienes alguna duda, alguna pregunta ya lista o vienes con alguna inquietud, puedes plantearla, ¿ya? Puedes plantearla en cualquier momento. Si quieres, abres el micrófono o escribes en el chat. Mientras tanto, de todas maneras, yo voy a abrir el archivo de la semana 9, ¿ya? Que es la que corresponde ahora, y voy a compartir el archivo de la semana, ¿ya? Iré comentando algunos aspectos ya de esta semana. No es propiamente una clase la que se desarrolla, pero sí una manera de acercarnos y de ver los temas, de tal manera que si hay alguna duda, ya alguna inquietud, sí, la puedes formular eh, en cualquier momento, ¿ya? Ujú. Muy bien. Bueno, esta semana corresponde el digamos, el segundo punto o el segundo bloque de la literatura hispanoamericana, ¿no? La clase pasada se ingresó a este tema con el modernismo y ahora corresponde hablar de la nueva narrativa hispanoamericana, ¿ya? Eh, Aquí yo voy a hacer un pequeño repaso general, muy puntual, ¿ya? Para luego ir a las preguntas, ¿ya? En torno a este periodo. Bueno, hay dos detalles muy importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la nueva narrativa hispanoamericana, ¿ya? Lo primero y lo importante es entender en qué consiste, ¿ya? Es decir, cuál es su característica, qué es lo que la va a distinguir, sobre todo. Y aquí lo que sobre todo hay que destacar, ¿ya? Es que la nueva narrativa hispanoamericana, ¿ya? Se distingue por ser una propuesta, ¿sí? En cuanto a la adopción y sostenimiento de la narrativa de vanguardia, ¿ya? Esto es, la nueva narrativa no es otra cosa que la modernización de la novela hispanoamericana, ¿ya? A través de la adopción de los modelos vanguardistas, ¿no? La idea se condensa en recordar de que en el siglo XX, cuando iniciamos el siglo XX, en la narrativa, tenemos al modernismo, ¿no? Que se vio la clase pasada, y después del modernismo se desarrolla el regionalismo, que es una novela que se enfoca en los conflictos de la tierra, que se enfoca en los conflictos sociales, ¿no? Y que desarrolla una narrativa tradicional. ¿A qué le llamamos esto? Una narrativa que toma como fuente o punto de partida la narrativa del siglo XIX, ¿no? Y estamos en el XX, ¿no? Entonces, es una mirada que recoge los modelos, digamos, tradicionales, básicos, ¿no? Y la nueva narrativa irrumpe precisamente frente al regionalismo, ¿no? Irrumpe proponiendo nuevos modelos, nuevas formas, ¿sí? Nuevas estrategias narrativas que los escritores hispanoamericanos adoptan, ¿no? Adoptan a partir de la novela de vanguardia europea y norteamericana, ¿no? Entonces, es así que esta nueva narrativa se va a caracterizar precisamente por eso, ¿no? Por el alejamiento de la narrativa tradicional representada por el regionalismo y modernismo y la adopción de los modelos de vanguardia europea, ¿no? Entonces, llegamos a la idea de la novela moderna. Eso es lo que sobre todo va a caracterizar la nueva narrativa. Se suele distinguir tres etapas en la evolución de esta nueva narrativa, ya que describen básicamente el surgimiento y consolidación de esta novela moderna. Eh, la etapa, digamos, central es la etapa de consolidación, que es la etapa donde ya definitivamente la novela se ha desprendido de los modelos tradicionales del regionalismo, es decir, de la novela tradicional, y ahora se constituye en un referente de la novela moderna. Y eso se va a consolidar en la tercera etapa,
que es la llamada etapa del boom, ¿no? Que es la etapa donde la novela hispanoamericana se convierte en un fenómeno no solamente, digamos, literario, sino comercial, sobre todo, ¿no? El boom es básicamente eso, es un éxito editorial, ¿no? Un éxito editorial que significa, ¿sí?, la apertura a los nuevos mercados o a los mercados europeos, la apertura a la novela hispanoamericana, ¿no? Que hasta ese momento había quedado relegada, ¿no? Y los abanderados del boom, perdón, son pues Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, ¿no? Precisamente el autor peruano, ¿ya? Hay un contexto, ¿ya?, que va a marcar precisamente esa etapa de modernización de la novela, ¿no? Y eso es lo que se intenta describir acá. Y lo puedo resumir de la siguiente manera, ¿no? La novela hispanoamericana se moderniza no simplemente por un acto de voluntad de los escritores, no simplemente por una cuestión de cambio, modernización de la narrativa, es decir, del propio escritor, sino que también se debe a cambios sociales, políticos, culturales, que van a acompañar y en muchos casos van a impulsar la consolidación de la nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? Y lo podemos resumir básicamente en la idea de la modernización y el auge de las clases medias, las clases, principalmente las clases medias y las ciudades o las grandes urbes, ¿no? ¿Por qué esto es tan significativo? Porque estas clases medias que van a tener, digamos, un mayor protagonismo, van a ser las que sobre todo van a prestar mayor atención a la cultura europea y de esa manera van a asimilar las, digamos, las formas o el espíritu de ese arte, de esa narrativa que marca la novela europea y va de ese modo a preparar, ¿no?, el mercado en Hispanoamérica, ¿no? Porque, ¿por qué la novela hispanoamericana no apareció antes? ¿No? Porque simplemente el público no estaba preparado para esa narrativa, ¿no? En la década del 20-30, nuestra narrativa estaba sobre todo engarzada con la novela tradicional, entonces los lectores no miraban con un ojo muy interesado propuestas narrativas vanguardistas, ¿no? Recién, a mediados del siglo XX, ahí es donde, digamos, el público cambia su percepción, porque cambia también el público, ¿no? Y eso permite el florecimiento de una nueva narrativa, ¿no? Eso es esencialmente lo que va a marcar como contexto el florecimiento de la nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? Muy bien, ahí veo a María Fernanda, a Eric también que han ingresado. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas noches, Eric, correcto. Estaba comentando algunos puntos de esta semana, pero recuerden que este es un espacio de consultas, entonces si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta sobre cualquier tema o semana, pueden formular sus inquietudes en cualquier momento, ¿ah? Aquí no importa si me interrumpen, simplemente lo importante es absolver las dudas, ¿ya? Si no, no hay problema, yo voy a seguir comentando los temas de la semana y por ahí si surge alguna duda, por supuesto, la pueden plantear sobre cualquier semana, no necesariamente sobre esta semana, puede ser sobre preguntas inclusive de de otras unidades, de otros temas, ¿no? Em, Eric me dice, ¿podría pasarme las claves? Ya, ya, muy bien. Vamos a las preguntas quizá, ¿ya? Voy a mostrar las claves, ¿ya? Porque el objetivo... Profe, se le apagó el micro. Ya, gracias. No me había dado cuenta, no sé en qué momento se me apagó el micro. Ya, eh, sí, justo estaba yendo acá. A ver, les dicto las claves y luego voy revisando pregunta por pregunta, ¿ya? El objetivo es ver, no es solamente saber las claves, recuerden, sino sobre todo ir observando,
¿no? Cómo se desarrollan cada una de las preguntas, ¿no? En la primera pregunta la clave es la E, en la segunda pregunta la clave es la C, en la 3 la clave es la D, en la 4 la clave es la B, en la 5 la clave es la A, en la 6 la clave es la C, en la 7 la clave es la D y en la 8 la clave es la B, ¿no? Esas son las claves de esta semana. Y vamos a ver entonces las preguntas, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a ver las preguntas. Si tienen alguna duda, pueden plantear sus inquietudes, ¿ya? A ver, en el caso de la primera, ¿por qué la E? Vamos a ver. Acá nos pide a nosotros marcar, ¿no? La alternativa que complete el enunciado. El enunciado dice, durante los años 20 y 30 se desarrolló la etapa de la nueva narrativa hispanoamericana que se caracterizó por... Bueno, aquí se puede resolver de dos maneras, ¿no? Uno, recordando las tres etapas, y dos, relacionándolas adecuadamente, ¿no? Si vamos por el primero, recordamos, cuando estábamos comentando hace un momento, ¿no? La nueva narrativa se divide o se desarrolla en tres momentos, ¿no? La primera etapa es la etapa que se desarrolla entre la década de los 20 y 30 y la llamamos etapa de inicio o etapa emergente, ¿no? Que es la etapa cuando empiezan a aparecer algunos esbozos, algunos intentos de una narrativa diferente, ¿no? Diferente a la tradicional, una narrativa más experimental, ¿no? Pero la aparición de esas obras en la década de los 20 y 30 es bastante escasa, ¿no? Son obras muy, digamos, solitarias, ¿no? Y eso marca el punto de inicio, sin embargo, o emergente, ¿no? De esta nueva narrativa, ¿sí? Y lo que se va a caracterizar es porque se componen, dice, en ese periodo obras influenciadas por el estilo vanguardista. No, eso es sobre todo lo que va a marcar, ¿no? Esta etapa emergente, ¿no? Y toda la narrativa del boom. ¿Por qué no la A? Porque habla primero de la etapa de apogeo, visto de cajón. La etapa de apogeo es la etapa final, que va entre la década de los 60 y 70, que es la del boom. Entonces, ya de ahí no va la clave, ¿no? La B, etapa de plenitud. Bueno, no lo hemos denominado de esa manera, ¿ya? Pero así usáramos ese término, etapa de plenitud, no estamos en ese momento entre la etapa del 2040, ¿no? Etapa de plenitud sería, pues, si estuviéramos hablando de la etapa de consolidación, por ejemplo, ¿no? Ya, eso es plenitud, o la etapa del boom. Eso sí sería mucho más clara, acaso la plenitud, ¿no? Eh, pero aún así, dice acá, destaca el uso de la descripción por su influencia realista. No, en la etapa, vamos a ver justo más adelante, ¿no? De algunos escritores que no necesariamente siguen la línea del realismo, ¿no? Vamos a hablar de Borges, por ejemplo, cuya literatura es más de carácter fantástico, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ahí también podemos descartar esa alternativa. En la C dice etapa de consolidación. Esa es una etapa que va de la década del 40-50, por ahí podemos eliminar. Y sería la forma de eliminar la C, ¿no? Porque la otra alternativa dice, está fuertemente influenciada por el vanguardismo, y eso es cierto, ¿no? En gran medida, la vanguardia va a estar muy presente en la formación de la nueva narrativa, tanto en su etapa emergente como de consolidación, como la del boom. Entonces, por este lado sí se acerca la clave, pero aquí es donde se anula, ¿no? Y en la etapa de la D, esta de acá jala bastante, ¿no? La etapa de iniciación, porque la etapa emergente es precisamente la etapa de inicio, ¿ya? Pero lo que invalida esta alternativa es que dice, aparecen técnicas narrativas originadas en Latinoamérica, ¿no? Hay autores, por supuesto, ¿no? de la narrativa hispanoamericana que aportan, ¿no? Al avance, a la modernización de la novela, como es el caso de Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Vargas Llosa no es solamente un escritor
que asimila los modelos europeos, sino también él es un innovador de la novela universal. Eh, Sin embargo, ¿ya? Eh, Aquí dice originadas en Latinoamérica, ¿no? Y eso está señalando la etapa de iniciación, y eso no ocurre de ninguna manera en la etapa de iniciación, ¿no? Así, de esa manera, eh, se descarta la B también, ¿ya? Por eso la clave es la E. Muy bien, seguimos entonces avanzando. Vamos a la pregunta de la semana, de la segunda pregunta, perdón. Recuerden, si hay alguna duda, pregunta, inquietud, simplemente escriban en el chat o abran el micrófono, ¿ya? Para eh, comentar. Muy bien. En la 2 nos habla también del contexto, ¿no? Solo que aquí nos piden identificar qué enunciados son correctos con respecto a las etapas de la nueva narrativa, ¿no? Seguimos con el tema de las etapas. Bueno, vale. Dice, uno, en la etapa emergente, dice, es predominante la influencia de la corriente regionalista. ¿Ya? Aquí hay una cuestión que ustedes tienen que tener siempre presente, que la formación de la nueva narrativa hispanoamericana se va a producir sobre todo como una forma de diferenciarse de la novela regionalista, ya que es la novela tradicional hispanoamericana que habla sobre el conflicto social, el conflicto de la tierra, ¿no? Una expresión muy cercana del regionalismo, por ejemplo, para nosotros es el indigenismo. El indigenismo es una expresión de esa literatura regionalista, ¿no? Entonces, eso es lo que distingue el regionalismo, ¿no? Entonces, lo que vemos acá nosotros en este primer enunciado es que dice, la etapa emergente predomina la influencia de la corriente regional. No puede predominar porque la literatura de la nueva narrativa es contraria, ¿sí? A la corriente regionalista. Lo que en tal caso predomina en la etapa emergente es la influencia vanguardista, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta por ahí? Ujú. Ya, muy bien, no, no se preocupen, ¿ah? Si tienen alguna duda, simplemente me interrumpen, abren el micrófono. Laura, sí, te escucho. Profesor, yo tenía una duda en el ejercicio 4. Y ya, Disculpe. vamos al 4 entonces, no te preocupes, de eso se trata esta sesión. ¿A la qué? La 4 sí, dime, ¿cuál es la duda? Mm, o sea, la respuesta es la B, pero yo puse la D y eso me Ya, confundió. a ver, vamos a leerlo, ¿no? La respuesta es la D, dice. Ya, interesante. A ver, dice, indique qué característica, dice, de la nueva narrativa hispanoamericana se aprecia en el siguiente fragmento de la novela La muerte de Artemio Cruz. Ya acá me han puesto varias, narración objetiva, empleo, ruptura, experimentalismo, narración. Ya. Dice, no puedo, no puedo. No elegí, el dolor me dobla la cintura. Me tocó los pies helados, no quiero esas uñas azules, mis nuevas uñas azules. Allá yo sobreviví. ¿Qué hice ayer? Ayer Artemio Cruz voló de Hermosillo a México, sí. Ayer Artemio Cruz, antes de enfermarse, ayer Artemio Cruz no se enfermó. Ayer Artemio Cruz estaba en su despacho y se sintió muy enfermo. Ayer no, esta mañana Artemio Cruz, no enfermo, no, Artemio Cruz, no, otro, en un espejo colocado frente a la cama del enfermo, el otro, Artemio Cruz, su gemelo. Artemio Cruz está enfermo, el otro Artemio Cruz está enfermo, no vive, Artemio Cruz vivió durante algunos años, no añoró, años, no. Veamos, descartemos, ¿ya? ¿Por qué es monólogo interior? Vamos por acá, ¿ya? Y luego vamos descartando las demás. ¿Qué es el monólogo interior? ¿Ya? El monólogo interior es una técnica narrativa que pretende registrar en la escritura, ¿ya? Registrar en la escritura el libre fluir del pensamiento del personaje, es decir, los pensamientos del personaje, ¿ya? En la escritura, que no es lo mismo que escribir lo que piensa el personaje, ¿ya? Porque cuando nosotros leemos una novela tradicional, por ejemplo, muchas veces el narrador, ¿no? El narrador omnisciente,
nos dice lo que el personaje piensa. Entonces el narrador omnisciente nos dice, ¿no? Y de pronto el personaje se vio frente al puente y pensó, ¿no? Que podría ser su escapatoria, ¿no? O sea, pensó, sí, nos dice lo que piensa, ¿ya? Pero esta técnica del monólogo interior no es simplemente qué piensa el personaje, sino que trata de recrear la, digamos, el fluir de la conciencia. ¿Cómo es esto? Nosotros, por ejemplo, podemos hacer un pequeño ejercicio rápidamente. En este momento, por ejemplo, mientras yo estoy hablando, traten ustedes de mirarse hacia adentro, ¿no? Un ejercicio de introspección. Y piensen en este momento en lo que están pensando, ¿ya? Piensen en lo que están pensando. Y en este momento tu mente está pensando, claro, en primer lugar en lo que estás pensando, pero también estás pensando en, por ejemplo, la pregunta, estarás pensando en cuánto falta para que acabe la semana, estarás pensando qué tomaré, no sé, de cena, qué película veré. En tu mente pululan varios pensamientos y emociones, ¿ya? O sea, nosotros no tenemos un solo pensamiento a la vez, sino que es simultáneo, tenemos una asociación de ideas y de pensamientos y y esa es nuestra conciencia. Entonces, lo que busca recrear el monólogo interior es esa multitud de pensamientos que se producen de manera simultánea en nuestra conciencia, pero reflejarlo en la escritura. Entonces, ahí hay un problema. El problema es que la escritura es lineal. Nosotros solo podemos expresar las ideas una después de otra. Ya no podemos escribir 10 palabras en el mismo espacio. Tenemos que escribir uno y después el otro y después el otro y después el otro y armar ahí una estructura. Entonces, lo que intenta el monólogo interior es recrear esa simultaneidad a través de la linealidad de la escritura. Y para eso el monólogo interior recurre a ciertas estrategias, como por ejemplo el uso, o mejor dicho, la ausencia de signos de puntuación. Ese es un recurso. Eh, la presencia de ideas inconexas, es decir, el escritor suele escribir una idea y luego inmediatamente escribe otra que no tenga nada que ver con la anterior. Y luego otra que no tenga nada que ver con la anterior y así se va creando esta ilusión de caos, de simultaneidad, ¿no? Pero a través de la escritura, ¿no? Entonces, a través de esas técnicas, ¿no? A través de esos recursos, se va creando, repito, ese efecto de multitud de pensamientos. Eso es lo que vemos nosotros en el fragmento de la muerte de Artemio Cruz, ¿ya? Toda la novela de Artemio Cruz está narrada desde precisamente la perspectiva del personaje Artemio Cruz, quien está muriendo. Y toda está narrada en monólogo interior. Y aquí vemos en el ejemplo cómo, ¿sí? Se va asociando los pensamientos, ¿no? Empieza hablando del dolor, como la cintura, ¿no? Y luego sobre Artemio Cruz que voló hasta Hermosillo, y luego de que estuvo enfermo y no enfermo, luego estuvo esta mañana, ¿sí? Luego habla de su gemelo, del otro, etcétera. Hay esta asociación de ideas que se van combinando y van creando este efecto caótico, ¿no? El monólogo interior es en sí caótico, ¿no? Representa trata de representar esa asociación de ideas precisamente a través de la representación del caos, ¿no? Y eso es lo que vemos en el fragmento. Entonces, por eso hablamos de aquí de monólogo interior. ¿Ah? Muy bien, ¿por qué las demás alternativas no son clave? Por ejemplo, ¿por qué no es experimentalismo lingüístico? ¿Qué es la experimentación lingüística? La experimentación lingüística tiene que ver con el lenguaje. Experimentar. ¿Qué significa experimentar? Se experimenta cuando se busca algo diferente, ¿no? Tú vas, por ejemplo, a un restaurante, ¿no? Tú, digamos, eres no sé, de saltado. ¿Te gusta el saltado, saltado, saltado? Ya comes saltado por todos lados. Pero un día
Tú dices, no, hoy no voy a comer saltado, hoy voy a experimentar y voy a comer algo diferente. Todo acto de experimentación nos lleva a algo nuevo o busca algo nuevo, ¿sí? Entonces, en el término experimentación lingüística, estamos hablando de el uso de la lengua para producir formas nuevas. Por ejemplo, el léxico, palabras nuevas, ¿no? Creaciones, ¿no? Términos que no existían, ¿no? Y que surgen a partir de la invención y la creatividad del poeta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me viene a la mente, ¿no? Eh, Trilce, ¿no? Que claro, es la poesía, pero lo que se me viene ahorita a la mente. eh, Trilce, la palabra trilce, por ejemplo, es una palabra que no existe, que Vallejo se la inventó, ¿no? Hay muchas teorías, ¿no? Que no vienen al caso ahora, pero Vallejo se la inventó, ¿no? Esa palabra no existe, no tiene historia, simplemente la creó, ¿no? Y en este caso los vanguardistas, ¿ya? Van a recurrir bastante al uso de la experimentación. Precisamente con su ánimo innovador, los vanguardistas van a tratar de crear expresiones, términos nuevos, diferentes, ¿no? Entonces la experimentación. ¿Cómo se vería esta característica en el fragmento que hemos visto? Pues con palabras nunca antes vistas, con palabras que el escritor simplemente invente, ¿no? ¿No? Eh, pero vemos nosotros todo el fragmento y podemos claramente reconocer las palabras que se están empleando y las reconocemos como palabras, digamos, tradicionales, ¿no? Es decir, palabras que forman parte de nuestro léxico. No hay ningún término aquí que eh, sea expresión de una creación lingüística, ¿no? Acá tal vez haya jalado esta expresión ayay, dice, ¿no? Pero esta es una onomatopeya en realidad, ¿no? Onomatopeya, no, es una interjección, perdón, es una interjección, ¿no? Que no es lo mismo que un neologismo, por ejemplo, ¿no? Un término experimental, ¿no? Simplemente es cuando nosotros decimos, ay, uy, ¿no? Simplemente una interjección, ¿no? Y ese no es un invento lingüístico, ¿no? Entonces, no, por eso no hablamos de experimentalismo lingüístico, ¿ya? Voy a seguir explicando las demás por qué no son, pero me gustaría saber si eh, me he dejado de entender con respecto a la pregunta, ¿no? De por qué no es experimentalismo y por qué es monólogo interior. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ah, sí. Digamos que lo estaba confundiendo con esos dos temas. Ya, correcto, ¿no? Entonces, cuando en el examen vaya a venir sobre experimentalismo, lo que tenemos que encontrar son expresiones nuevas, ¿no? Acá está, mira, por ejemplo, la siguiente pregunta sí es un ejemplo de experimentalismo, ¿no? Al ojo nada más lo podemos ver. ¿Por qué? Dice, ahí te la pregunta 5, ¿no? Dice, ¿qué característica de la nueva narrativa se presenta? Y vean el fragmento, ¿no? El fragmento dice, apenas se entreplumaban. Voy a resaltarlo más, ¿ya? Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio. Los encrestoriaban, los extrayuxtaban y paramovía, de pronto era el clinón, ¿ya? La esterfurosa, hoy creo que cada palabra es aquí un invento, ¿no? Convulcante de las mátricas, la jadegollante en vocal pluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica o pausa, de boe, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un caso claro de experimentalismo lingüístico, ¿no? Y esa es la clave, correcto, ¿no? Eh, Muchas veces algunos alumnos me dicen o me expresan su
su angustia hay veces con esta pregunta cuando me dicen, profesor, pero yo cómo sé que es un invento esa palabra, o sea, cómo sé que esa palabra no es una palabra desconocida, ¿ya? Por ejemplo, no sé, a ver, déjame acordarme una palabra. eh, mm, Fosco, por ejemplo, ¿no? Fosco, una palabra fosco, esa palabra no se usa. Y entonces, y si el profesor me pone en esa palabra, me pone en fosco, yo no la conozco porque no la uso, entonces voy a creer que es experimentalismo lingüístico, pero esa palabra sí existe, solo que es una palabra ya desusada, ¿no? Es un arcaísmo lo que llamaríamos, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo puede? Eh, en un examen, nunca les plantearían ese tipo de términos, ¿ya? Es decir, de trampa, sería una trampa muy perversa, ¿no? Que algún constructor de examen diga, le voy a poner esta palabra para confundir y pongo foscos. Entonces, eh, eso sería una trampa del examen. Entonces, nunca va a pasar eso, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean este tipo de preguntas y vean palabras ya extrañas, convulcante, varias, ¿ah? Varias, porque no le van a presentar solo uno, ¿no? Varias, ¿no? Orgumio, involca pluvia, jadeollante. Ahí a ustedes pueden descartar que sea simplemente palabras desconocidas, sino simplemente no existen esas palabras, sino que el autor se las ha inventado, aunque es parte, repito, de la actitud vanguardista, ¿ya? Ajá, sí, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, podemos continuar. Ah, Sí. profesor, me dio curiosidad, pero ¿alguna vez algún autor que creó, o sea, una palabra inventada haya explicado más o menos qué significaba o qué quería expresar el autor con tal palabra? Ah, ya. Ahí vamos nosotros a, a- al punto de inicio del experimentalismo vanguardista, ¿ya? Sí, sin duda hay autores que deben de haber explicado, ¿no? O sea, esta palabra la inventé así y surge y tratan de darle una interpretación. Los propios lectores o críticos literarios, ¿no? Y tratan también de encontrar una interpretación a ciertas palabras, ¿no? Vallejo, por ejemplo, tiene un famoso neologismo que es cancionan, ¿no? Cancionan, ¿no? Vallejo lo usa en vez de cantar, ¿no? Los gallos cantan, él dice los gallos cancionan, ¿no? Un término que no existe, él se lo inventó. Esta palabra no existe, el verbo cancionar no existe, canciona, ¿no? Y los intérpretes o críticos llegan tratan de señalar cuál sería el sentido, ¿no? Que Vallejo le ha querido dar, ¿no? Por supuesto, o sea, eh, pero más allá de la explicación que el autor o los lectores le pueden dar, no hay que olvidar que el motivo por el cual los vanguardistas realizan este tipo de juegos experimentales y demás, es porque los vanguardistas parten de un principio, y ese principio es de que la obra de arte no tiene un sentido definido, ¿ya? Una obra de arte no tiene un significado definido, sino que ese significado va a depender siempre de la lectura que el lector asuma, es decir, de la perspectiva en la que se asuma la lectura. Entonces, para alguien, una palabra, por ejemplo, a propósito, hablaba hace un momento de trilce, ¿no? La palabra trilce, ¿no? Existen muchas lecturas sobre trilce, ¿no? Algunos dicen que significa triste, ¿cómo es? Triste y dulce, ¿no? Algunos dicen que es triste y dulce, otros dicen que esa palabra significa o reproduce o alude al sonido de las campanas, otros dicen que alude a la Trinidad, ¿no? Y a propósito de la anécdota, ¿no? Un día Vallejo le pregunta, ¿no? Le dice, ¿qué significa la palabra trilce? ¿No? Esta que te inventaste. Y Vallejo le dijo, no sé, ¿no?
Eso se me ocurrió, me sonó bonito y ahí está, ¿no? O sea, eh, eh, porque el propósito de un escritor vanguardista a la hora de crear este tipo de términos o de lenguajes no es la de definir un sentido, sino precisamente la de buscar que exploten los sentidos. Ese es el espíritu vanguardista. El vanguardista no busca expresar una idea, sino trata de explotar, de generar múltiples ideas, ¿no? Múltiples interpretaciones, múltiples eh, comprensiones, ¿no? de un texto. Entonces, cerrando mi respuesta a tu pregunta, sí, un autor puede decir lo que significa una palabra que se inventa, ¿no? Pero aún lo que él diga no es cierto, ¿no? Porque siempre habrá un lector que le dará otro sentido a la expresión o a las palabras que se hayan creado, digamos, en el poema, ¿no? O en el escrito. ¿Mm? Muy bien. Esa es la base también de la poesía moderna, ¿no? Ese es el principio, ¿no? La obra abierta, ¿no? La posibilidad de múltiples interpretaciones. Ujú. Muy bien, muy bien. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Continuamos, si no resolviendo. Dime, dime, sí, sí. Ujú. ¿Me puede ayudar con la pregunta 2? Por supuesto, vamos con la pregunta 2. A ver, la pregunta 2. Acá está, la habíamos estado trabajando, ¿no? Mm. ¿Cuál era tu duda? O la resolvemos, si no, mejor. A ver, la resolvemos, ¿ya? Y ahí me vas comentando. Entonces, decíamos acá que lo que nos pregunta esta alternativa es sobre las etapas. Entonces, hay que ver cuáles son las alternativas correctas, ¿no? Entonces, la primera la habíamos descartado porque dice que la etapa emergente de la nueva narrativa está influenciada por la corriente regionalista y eso es falso. ¿Por qué? Porque la nueva narrativa, y les decía, siempre recuerden esto, la nueva narrativa surge como contraposición a la narrativa regionalista. Es más, muchos escritores de la nueva narrativa ven con desdén a los escritores regionalistas, ¿no? Inclusive, uno de los escritores que pertenece a esta nueva narrativa, Miguel Ángel Asturias, ¿no? En uno de sus discursos, ¿no? Cuando recibe, creo, el premio Rómulo Gallegos, él habla de de la narrativa regionalista y la califica como, eh, y se me fue el nombre, eh, novela, ¿cómo le dice? Novela, este, el término preciso se me ha ido, Dios mío, pero el sentido es como decirle novela arcaica, ¿no? Novela vieja, novela pasada, ¿no? Eso es lo que él, por ejemplo, lo expresaba, ¿no? Y muchos escritores de la nueva narrativa también, ¿no? Ven a esa narrativa regionalista de esa manera, ¿no? En tanto que ellos se consideran y se muestran como modernos, ¿no? Narradores modernos, ¿no? Entonces, por eso la uno es falsa, ¿no? Porque es una contradicción. La 2 dice, durante la consolidación destaca el gran éxito editorial y las ventas y de ventas a nivel mundial. Ya. Aquí la 2 no puede ser la clave. ¿Por qué? Porque la etapa de consolidación sí es la segunda etapa de la evolución de la nueva narrativa. Hasta ahí estamos bien. Pero la segunda parte dice, destaca un gran éxito editorial y de ventas a nivel mundial. Esta idea de éxito editorial, ¿ya? Es la que define el boom, la tercera etapa, ¿no? El boom, el nombre, boom, esa onomatopeya que recrea la explosión, el sonido de la explosión, boom, recrea en realidad lo que pasó, porque la irrupción de la novela hispanoamericana en el mercado europeo fue abrupta, ¿m? Como una explosión, fue enérgica, ¿no? Eh, en pocos años, apenas Vargas Llosa gana, ¿no? El premio
Uy, se me fue también el nombre. Yo estoy que realmente estoy más viejo. Pero gana con la ciudad de claro, la ciudad de los perros, ¿ya? Gana este premio internacional y con ello se hace conocido y empieza inmediatamente, ¿sí? Todo un interés, en despertarse un interés en los demás escritores, como por ejemplo García Márquez, como por ejemplo Carlos Fuentes, y ellos arrastran a todos los escritores que venían detrás también, ¿no? Alejo Carpentier, Borges, ¿no? Y demás, creándose una suerte de ola, ¿no? Que en tan solo pocos años, ¿no? Va a marcar el enorme éxito de la novela hispanoamericana. O sea, la novela hispanoamericana gana los mercados europeos, ¿no? Y esto en pocos años. Entonces, es casi podríamos decir literalmente una explosión, ¿no? Un boom, ¿no? Entonces, aquí también la 2 no puede ser la clave porque hay una contradicción, ¿no? La consolidación no es la etapa de éxito editorial, es la etapa del boom. La 3 dice, con el boom aparecen por primera vez todas las nuevas modalidades narrativas, ¿no? Todas las nuevas modalidades narrativas, ¿no? Y eso es cierto, no es la etapa de mayor experimentación, es la etapa de plenitud de la innovación vanguardista, ¿no? Desde Vargas Llosa, que es un escritor vanguardista en el fondo, eh, Julio Cortázar, ¿no? García Márquez con el realismo mágico, ¿no? Carlos Fuente también. Ellos son los abanderados, ¿no? De la nueva narrativa del boom, ¿no? Y su principal rasgo es precisamente sus aportes a la novela moderna, ¿no? Entonces, esto es verdadero, Disculpa, ¿no? Sí, escucho. en ese enunciado, ¿por qué no podría ser falso ya que las nuevas narrativas ya se presentaban ya en la etapa de consolidación, ¿verdad? Ujú, tienes mucha razón, sí, tienes mucha razón. Se presentan ya varios recursos anteriores a estos escritores, pero en el caso del enunciado hay un pequeño detallito que lo hace la clave. ¿Por qué? Porque dice todas las nuevas modalidades. Y eso es lo que diferencia en gran medida, ¿no? Ningún escritor anterior al boom, ningún escritor anterior al boom, siendo un representante de la novela moderna, ¿ya? Borges, Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, etcétera, ninguno de ellos logra crear una obra tan eh, universal en cuanto a técnicas narrativas como Vargas Llosa. Uno revisa Conversación en la Catedral y es un muestrario, es una vitrina de las modalidades narrativas en todos sus sentidos. Uno ve La ciudad de los perros y hay una infinidad de estrategias narrativas, ¿no? Las novelas anteriores sí presentan, ¿no? Algunos recursos, pero no llegan a ese nivel de catálogo, digamos, ¿sí? De técnicas y de dominio de las técnicas narrativas, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí se está enfatizando y eso es lo que se ve sobre todo en estos escritores, no solamente Vargas Llosa, sino también Julio Cortázar, y Carlos Fuentes y García Márquez, ¿no? Es decir, son escritores hábiles en todas las técnicas narrativas y sus obras son un compendio de esas técnicas narrativas, ¿no? Tú te acercas y lees una novela de Vargas Llosa y te estás leyendo en cuanto a técnicas narrativas toda la literatura moderna, ¿no? O sea, ahí están todos los recursos, ¿no? La obra que más se le puede acercar en cuanto a técnicas narrativas, me parece, ¿no? Es Pedro Páramo de Juan Rulfo, que pertenece a la etapa anterior, ¿no? Pero aún así, Pedro Páramo queda bastante corto frente a la virtuosidad, ¿no? De Vargas Llosa y a la eh, variedad de técnicas que emplea Vargas Llosa, ¿no? Entonces, ese es el sentido de por qué
la alternativa 3 es la correcta, ¿no? Aunque acá me han puesto la C. A ver, ¿qué es lo que me han puesto acá primero? Pues de las etapas de la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Qué me han puesto acá de clave? Ahora un ratito. He puesto clave la C, 1 y 4. A ver, un momentito. Acá creo que se han equivocado en la clave. Creo que se han equivocado en la clave. A ver, verdadero, falso, falso, verdadero. Ah, verdadero, falso, falso, verdadero. Esta es una pregunta de... A ver, acá creo que se han equivocado en la clave. A ver, voy a un ratito a revisar, a ver. Una ratita por eso acá. La etapa emergente existe aún una fuente de presencia de los GPS que aparece ya la primera muestra de influencia vanguardista. ¿Esto es verdadero? Eh, no, creo que acá se han equivocado en el enunciado de la clave, ¿ah? Voy a cotejarlo, ya voy a eh, hacer la consulta, ¿ya? Pero aquí creo que sí se han equivocado. A ver, dice, en la etapa de apogeo, durante el apogeo destaca el gran sectorial y las ventas. Claro, durante el apogeo. Pero acá me habla de la consolidación. Entonces eso es falso, correcto. Las nuevas modalidades narrativas aparecen desde la etapa de consolidación. ¿No? Aparecen por primera vez todas las nuevas modalidades narrativas, dice. Ya, esto sería medio dudoso, ya. A ver, y luego dice en la 4, en la etapa de apogeo del boom, la calidad literaria va acompañada de importantes premios internacionales. Claro, este de acá, esto es cierto, ¿no? Esto de aquí es cierto, ¿no? Esto de acá es cierto, ¿no? En la etapa de apogeo, que es la etapa del boom, se conjuga la calidad literaria y los premios internacionales, ¿ya? A ver, acá un segundito. Ya. Pero acá en la 1 dice en la etapa emergente es predominante la influencia de la corriente regionalista. Ya. Ya entendí ya. Bueno, acá el enunciado es ambiguo. ¿Ya? Ya entendí ya. Ya. Aquí esta pregunta ya la entendí ya. A ver, en tal caso, preciso, ¿ya? Este enunciado de acá es un poquito, es bastante ambiguo. ¿Ya? ¿Por qué? Eh, porque dice en la etapa emergente es predominante. Lo que no me dice predominante ante qué. ¿Ya? Entonces surge una interpretación que era la que yo estaba planteando, que era de que la etapa, de que la corriente regionalista predomina, o sea, su influencia predomina en la nueva narrativa. Entonces por eso yo decía falsa. Pero aquí se está refiriendo a que predomina en el contexto. ¿Ya? Entonces aquí habría que hacer una precisión. ¿Ya? Aquí habría que hacer una precisión, claro. Esto es verdadera, pero en cuanto nosotros lo interpretamos como la corriente regionalista predomina en el contexto literario de la época cuando emergen o aparecen algunas obras vanguardistas, ¿ya? En ese contexto, este enunciado es verdadero, ¿ya? Ahora, porque, repito, ¿no? El enunciado es ambiguo, pudo haber generado también otra interpretación, ¿sí? De que en la etapa emergente es predominante, es decir, predomina en esa etapa en cuanto a la nueva narrativa, ¿no? Ya, entonces, haciendo esa aclaración, vamos a marcar ahí. La 2 dice, durante la consolidación destaca el gran éxito editorial y de ventas a nivel. Esto sí queda clarísimo, esto sí es falso, ¿no? Porque esto pertenece al boom. Y aquí ya entiendo la observación. Dice, con el boom aparecen por primera vez todas las nuevas modalidades narrativas. Eh, mm, bueno, lo podemos tomar en tal caso como cuando dice por primera vez, ¿no? Aparecen por primera vez, ¿no? Esto es lo que en tal caso marcaría el enunciado, ¿no? Y por lo tanto lo volvería
un enunciado falso, ¿no? Como dice acá, ¿no? Las nuevas modalidades aparecen desde la etapa, claro, aparecen desde la etapa, pero van apareciendo poco a poco y es en el boom donde se consolida, ¿no? Pero es en esta etapa de consolidación donde aparece por primera vez. Esta es la partecita que invalida, digamos, este enunciado porque sí, con el boom no aparecen por primera vez, ya aparecen con la etapa de consolidación, pero es en la etapa del boom donde estas modalidades, ¿no? Se integran, ¿no? En la novela, ¿no? Eso sobre todo habría que destacar. Entonces yo creo que por ahí ha ido la pregunta, ¿no? Pero como digo, ha estado un poquito ambigua, sobre todo esa primera alternativa. Ya, entonces, en el caso de la 3 está bien lo que estaba señalando, ¿ya? Sí, va por ahí la lectura. Muy bien. Ahora, ¿tu duda por dónde iba? ¿Era en el caso de la 3? No, pero en la caso de la 3, ¿no? Porque ahí me hiciste la observación. Ya, muy bien. Vayamos entonces, a ver, la clave entonces sería acá la C, correcto, ¿no? Muy bien, vayamos entonces ahora a la pregunta 3. Dice, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados con el contexto social en el cual se desarrolla la nueva narrativa hispanoamericana. ¿No? Aquí la clave se nos presenta como la D y vamos a analizarlo. ¿Ya? El primer enunciado dice, los países latinoamericanos entran en grave crisis sociales y políticas, ¿no? Correcto, como lo habíamos estado marcando nosotros al inicio, ¿no? El contexto en el que surge la nueva narrativa, ¿ya? Es un contexto que va a marcar precisamente ese impulso, digamos, esa proliferación de escritores, ¿ya? Ahora, en el caso de los países, ¿no? Se van a producir cambios sociales que van a generar, por ejemplo, en movimientos políticos, sociales, que generan, por ejemplo, golpes de Estado, revoluciones, movimientos guerrilleros, ¿no? Y en todo ese ambiente va a predominar sobre todo la revolución cubana, ¿no? Que es lo que va a marcar como un eje, digamos, en torno al cual se van a reunir, por ejemplo, muchos escritores, ¿no? Entonces, sí, este aspecto es uno de los que definitivamente mueve, ¿no? El entorno cultural, político y social de la época. Bueno, muchos escritores inclusive se van a afiliar en torno a estos ideales, estos principios políticos. Muy bien. La 2 dice, si bien prevalece el sistema capitalista, aparece la alternativa socialista. Eso es lo que estábamos mencionando hace un segundo, ¿no? Esos conflictos sociales, ¿no? Que se plantean, digamos, a partir de estas crisis o movimientos sociales, van a ir decantándose en proyectos alternativos al sistema capitalista, ¿no? Y uno de esos proyectos va a alcanzar plenitud, porque a lo largo de todo el continente empiezan a surgir, ¿no? Diversos movimientos, cada uno con sus proyectos de cambio, revolución, pero solo uno va a llegar a la plenitud, digamos, ¿no? Que es la revolución cubana, ¿no? Que va a significar un cambio importante dentro de las relaciones políticas, ¿no? Y culturales inclusive, ¿no? Porque la Revolución Cubana no va a ser solamente un movimiento político, sino sobre todo cultural, ¿no? La Revolución Cubana va a promover a muchos escritores, el arte hispanoamericano, ¿no? Y muchos escritores inclusive van a estar afiliados a Cuba, ¿no? Entonces de ahí la importancia de esa alternativa, por ejemplo. La 3 dice, la región latinoamericana se moderniza al volverse principalmente rural, ¿no?
Esto es falso porque hace un momento estábamos mencionando que uno de los importantes cambios, digamos, que va a marcar la consolidación de la novela hispanoamericana es la formación de un ambiente moderno, urbano, cosmopolita, ¿no? Y eso va a descansar sobre todo en las clases medias, ¿no? Que van a consolidarse en poder económico, político, social, cultural, que va a darles espacio para el florecimiento de la novela moderna, ¿no? O sea, todo eso se desarrolla en la urbe, en la ciudad, ¿no? Y aquí la 3 nos está hablando de el espacio rural, ¿no? Ese espacio rural es sobre todo el espacio de la novela regionalista, ¿no? Sobre todo en ese ámbito, ¿no? Ujú. Muy bien, ujú, muy bien. Luego tenemos acá, dice, 3 se evidencia la instauración de regímenes dictatoriales muy represivos, ¿no? Claro, este va a ser el efecto que vamos a ver y que muchas de las novelas van a retratar, que viene a ser la, eh, las dictaduras, ¿no? Que va a ser uno de los temas, digamos, recurrentes de manera directa, indirecta, en los escritores, ¿no? Prácticamente muchas de las obras importantes, principales de esta nueva narrativa van a abordar, ¿no? Ese tema del dictador, ¿no? De la dictadura, del autoritarismo, ¿no? Que va a marcarlo, ¿no? Ujú. Muy bien. Ah, ya, muy bien acá. Ujú. Segundo, ya. Muy bien, entonces, aquí la clave entonces será la D. La 4 ya lo comentamos, ¿no? La 4 ya lo comentamos. En tal caso, solo quedaba señalar por qué no son claves, ¿no? Por ejemplo, la narración objetiva. ¿Por qué no es clave? La narración objetiva, para empezar, nos muestra un narrador externo ya a la historia que se concentra, ¿sí? En describirnos con detalle los hechos, ¿no? O la historia, etcétera, el ambiente. Entonces, lo que nosotros vemos acá en el fragmento, ¿ya? Es una narración que por momentos tiene el tono de la primera persona, ¿ya? Claro, sabemos, si nos salimos un poquito de la obra, del fragmento, sabemos que en la obra está hablando Artemio Cruz, o sea, es una narración en primera persona toda la novela, ¿no? Y aquí podemos observar nosotros la presencia de esa primera persona, ¿no? En expresiones como yo sobreviví, ¿no? Mis nuevas uñas azules, ¿no? Expresiones que no podrían ser dichas por un narrador objetivo, porque el narrador objetivo no es un narrador personaje, es un narrador externo a la historia, ¿ya? Entonces, ahí se marca esa importante diferencia, ¿no? Luego, la otra alternativa, ruptura del orden lógico. Bueno, aquí tiene que ver con la alteración de los hechos, ¿no? Que se presentan de manera secuencial en el relato, ¿no? Toda historia tiene una serie de hechos que se suceden y la idea de la ruptura del orden lógico es que la narración, pues, altera ese orden, ¿no? Y eso no lo observamos acá porque lo que aquí está presentándose de manera, digamos, caótica son las ideas, no los tiempos, ¿ya? Es decir, no los hechos de la historia, sino es una sola conciencia que está, digamos, expresando, ¿no? Diversas ideas relacionadas. Y luego dice narración de carácter omnisciente. Ya esto es mucho más claro de eliminar. ¿Por qué? Porque un omnisciente nunca jamás narra en primera persona. El narrador omnisciente por naturaleza es un narrador en tercera persona, de cajón, porque un narrador omnisciente no es un personaje, no, no puede ser un personaje. Entonces, ya de ahí lo podemos eliminar, ¿no? Como hemos identificado la primera persona en el relato, ¿no? En el fragmento.
¿no? Ujú. Muy bien, muy bien. Vamos con las 5. Las 5 también ya la habíamos resuelto, ¿no? Las 5 la habíamos resuelto con el tema del experimentalismo lingüístico. Tal vez acá podríamos comentar algunas de las características que se han mencionado y que están aquí como distractores, ¿no? Un poco como para ir recordando, ¿no? Y apuntalando algunos detalles. Ujú. Muy bien, vamos por acá. Entonces habíamos marcado experimentalismo lingüístico. Ya. Incorporación de lo fantástico. Lo fantástico viene a ser la recreación de un mundo en el que las lógicas o las formas o las normas de la realidad se han alterado, ¿no? Se alteran esa lógica, esas formas de la realidad, ¿no? Y aquí en el fragmento no vemos eso, ¿no? Vemos más la idea del lenguaje, ¿no? Y en ese sentido no ingresaría esta idea de lo fantástico. Transculturación narrativa, ¿no? Vamos a primero tachar acá. Ya, transculturación, ¿qué es la transculturación narrativa? Eso es una característica de esta nueva narrativa, ¿no? La transculturación narrativa es eh, un proceso que no todos atraviesan, pero sí es un proceso que marca a muchos escritores. Eh, Surge cuando el escritor trata de llevar a la escritura y al español, al castellano, y a nuestra mente occidental, eh, y historias, mundos que pertenecen al universo no occidental. El caso más emblemático, por ejemplo, que podríamos poner como caso es, aunque no es un escritor este, de este periodo, pero es la novela este, Los ríos profundos de Arguedas, ¿no? ¿Cuál es la intención de Arguedas ahí? Es la de describir y explicar la manera como el hombre andino interpreta su propio mundo, es decir, cómo lo piensa, ¿sí? Cómo se le presenta ese mundo. Es tratar de comprender su pensamiento, su forma de ser. Entonces el escritor trata de presentarnos ese pensamiento no occidental a través de una novela escrita en castellano para un público occidental. Entonces, en ese proceso, el escritor tiene que acondicionar, tiene que traducir, tiene que acomodar esas formas de pensamiento autóctono dentro de parámetros occidentales para que pueda ser comprendido por el receptor. Entonces, en ese proceso se produce un fenómeno de transculturación, es decir, de cambio, de modificación de los modelos para ser presentados y se mezclan, ahí se fusionan o se presentan, ¿no? Elementos de la cultura occidental y la cultura, por ejemplo, autóctona o no occidental, ¿no? Entonces, a eso se refiere la transculturación, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, la siguiente semana vamos a hablar de El reino de este mundo, de Alejo Carpenter, ¿no? Y esa es una novela en la que el elemento transcultural también está presente, ¿no? Y cuando habla, ¿no? Del pensamiento mágico, cuando habla de el mundo, de la hechicería, ¿no? De la magia, ¿no? De la magia negra, ¿no? De la metamorfosis, ¿no? Entonces ahí estamos tomando esos elementos no occidentales y se están traduciendo a lo que vendría a ser el pensamiento occidental, ¿no? Ujú. Muy bien.
Flujo de conciencia, es lo que estábamos hablando hace un momento. Este es el monólogo interior, ¿ya? Esta es la idea del monólogo interior, ¿sí? Porque el monólogo interior lo que busca es recrear el libre fluir de la conciencia, ¿no? El flujo de conciencia. Ajá. Y luego tenemos el realismo mágico, que en la siguiente sesión se va a trabajar más ampliamente porque nos vamos a abocar a ver 100 años de soledad. Y ahí, en el realismo mágico, se va a apreciar esa técnica en la cual se busca, ¿no? Conjugar esos dos planos, ¿no? Del ser humano, ¿no? El mundo de la realidad y el mundo, digamos, de lo mítico, ¿no? Que que se conjugan, ¿no? En la novela de García Márquez. Muy bien, esas características que acabamos de ver, flujo de conciencia, transculturación, realismo, no se presentan entonces en este fragmento, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, recuerden por favor, pueden abrir el micrófono, escribir en el chat, ¿ya? En cualquier momento, no hay ningún problema si me interrumpen, ¿ya? Eh, para formular sus inquietudes, ¿ya? Bien, estamos en la pregunta 6 ahora. Dice, ahora la pregunta es sobre Borges, ya que es el autor que se va a trabajar en esta semana, ¿no? Dice, marque la opción que contiene los enunciados correctos respecto a la cuentística de Jorge Luis Borges, ¿ya? Los enunciados correctos respecto a la cuentística de Jorge Luis Borges. Entonces dice, los cuentos destacan la incorporación de experiencias personales. Recordemos Jorge Luis Borges, escritor argentino, autor de ficciones, un escritor más cercano a la literatura fantástica, ¿no? Su temática es de tipo filosófica, sus fuentes son literarias, ¿no? Sus modelos son por ejemplo, el relato policial, ¿no? Que es lo que sobre todo va a marcar a a este escritor, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, seguimos viendo. Entonces, ¿qué enunciados son correctos? Dice. Ujú. Uno dice, los cuentos destacan la incorporación de experiencias personales. Esto es falso, ¿no? Una característica que se menciona cuando hablamos de Borges es que él recoge, ¿sí? O toma fuentes de la literatura, ¿no? Es decir, sus obras no nos hablan de su experiencia personal, sino que nos cuentan, por ejemplo, una historia que toma de las leyendas, de la mitología, ¿no? Las confronta con otras obras literarias, ¿no? Sus cuentos muchas veces parecen hasta ensayos, ¿ya? Pero esa es la naturaleza y la fuente de la literatura de Borges, es decir, la propia literatura, ¿no? Entonces, y eso también es lo que marca muchas veces el carácter, tal vez difícil, ¿no? A la hora de acercarse a leer a este escritor, ¿no? Porque de pronto uno lee un cuento de Borges y se topa con alusiones a la filosofía, a la historia, ¿no? Y, y son referencias, digamos, que uno no las tiene, pues, siempre presente, ¿no? Y eso es lo que produce mucha dificultad a la hora de leer a Borges, ¿no? Pero ese es el fundamento de Borges, ¿no? Y eso es lo que lo distingue sobre todo, ¿no? A eso se refiere este primer enunciado. Dos, dice, existe una inclinación hacia la temática realista en sus relatos. Una inclinación hacia la temática realista. Bueno, Borges es un escritor fantástico. Fantástico en el sentido de que la temática que él aborda es la literatura fantástica, ¿no? Y entonces, y es más, ese es un rasgo de Borges que lo aleja de la literatura tradicional, que era sobre todo realista, y lo encumbra a Borges, ¿no? Como un autor eh, que marca un punto de partida en la literatura hispanoamericana, ¿no? Porque es el que produce esta gran innovación de nuestra
de nuestra narrativa. Entonces, aquí esto es falso, ¿no? Porque Borges no desarrolla una literatura realista, sino por el contrario, es una literatura fantástica, ¿no? Ujú, muy bien. Luego la 3 dice, su estilo se caracteriza por la concisión y la densidad semántica, ¿no? Esta característica es correcta, pero ¿a qué se refiere? Concisión es una palabra que se refiere a precisión, ¿no? Es decir, ser exacto en la expresión, ser acertado en la expresión, ¿ya? Y eso se traduce en la prosa de Borges como un autor que se centra directamente en la idea o el hecho que busca describir. Es decir, no te sobrecarga, como por ejemplo harían los modernistas, ¿no? No te sobrecarga la expresión con algunos giros, adornos, ¿no? Grandilocuencia, exotismo, ¿no? Sino que va directamente al grano, te expresa directamente el sentido, ¿no? Que propone, ¿no? Y densidad semántica, por lo que hace un momento estábamos mencionando, ¿no? O sea, la cantidad de información que Borges presenta en sus relatos, ¿no? ¿Producto de qué? De que sus fuentes, ¿no? De que las fuentes que él toma son fuentes literarias principalmente. Muy bien. Y la alternativa 4 dice, ¿no? El autor incluye referencias apócrifas de carácter histórico y literario, ¿no? ¿A qué se refiere? Apócrifo es lo falso. Apócrifo es lo artificial, lo engañoso, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Borges? Como decíamos hace un momento, las fuentes de la literatura de Borges es la literatura, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace muchas veces Borges a partir de ahí? Como Borges constantemente cita autores, por ejemplo, en sus relatos, ¿no? Muchas veces Borges cita obras que no existen, ¿no? Y menciona autores que no existen, ¿no? Que él se las inventa precisamente. Algunos dicen que para poder desarrollar ciertas teorías, ¿no? A través de sus relatos y por eso se inventa ciertos autores. Y también es cierto, ¿no? Otros lo interpretan así, que es para contribuir con el efecto enigmático, misterioso, digamos, de sus relatos, ¿no? Porque no hay que olvidar que Borges, dentro de la estructura que emplea en sus relatos, él toma como modelo precisamente la estructura de la novela policial, ¿no? Entonces eso es lo que marca, sobre todo, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces eso en cuanto eh, a la pregunta 6. Ujú. Muy bien, vamos con la 7. Ahora vamos con la 7. Ujú. Sí, recuerden, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden ustedes escribir o abrir el micrófono. A ver, seguimos con la pregunta 7, ¿no? Dice acá, luego de leer el fragmento citado perteneciente al cuento de la Lotería de Babilonia, ¿qué tema filosófico de su narrativa se evidencia? Y acá se ponen algunas alternativas. Ahora vamos a ver el fragmento, ¿ya? Para luego identificar el tema. Dice, imaginemos un primer sorteo, ¿no? Claro, el cuento se llama La Lotería de Babilonia y claro, habla de una lotería precisamente, ¿no? El sorteo. Imaginemos un primer sorteo que dicta la muerte de un hombre. Para su cumplimiento se procede a otro sorteo, que propone, digamos, 9 ejecutores posibles. De esos ejecutores, 4 pueden iniciar un tercer sorteo que dirá el nombre del verdugo y 2 pueden reemplazar la orden adversa por una orden feliz. El encuentro de un tesoro, digamos. Otro exacerbará la muerte, es decir, la hará infame o la enriquecerá de torturas. Otros pueden negarse a cumplirla.
Tal es el esquema simbólico. Es decir, todo eso está mediado por el sorteo, ¿no? Pueden sortear esto, pueden sortear y pueden cumplir diversos roles. En la realidad, el número de sorteos es infinito. Ninguna decisión es final, todas se ramifican en otras, ¿no? Cada acto es sometido a un sorteo, cada acción. Muy bien, entonces aquí la clave es la D, dice el azar como factor estructural del universo. Claro, ¿no? Porque acá lo que se está describiendo es cómo cada paso que dan las personas, ¿no? Por ejemplo, acá los verdugos, ¿no? Está mediado por el azar, ¿no? Es decir, voy a realizar tal acto, lo lanzo, ¿no? Para ver qué me sale. Y a partir de ahí realizo otra acción y nuevamente, ¿no? Para seguir adelante, nuevamente el azar, el sorteo, y así, ¿no? Cada acción está marcada por el azar, ¿no? Está marcada por el azar. Ujú. Muy bien. La A, ¿por qué no es clave? Dice, el doble como representación, bueno, está clarísimo, ¿no? Aquí, para que haya el tema del doble, Borges tiene que hablar de su otro yo, ¿no? O, digamos, la presencia de un mismo personaje, pero desde dos perspectivas diferentes, ¿no? Entonces, eso no lo vemos acá en el fragmento, ¿no? Acá lo que vemos simplemente es, ¿no? eh, la descripción de estas acciones guiadas por un sorteo, ¿no? Cada paso que se da, un sorteo. Entonces, no va. Luego la B dice la ambigüedad entre la realidad y la ficción, que eso es otra temática de Borges, ¿no? Por ejemplo, eh, en este relato que se llama Las ruinas circulares, ¿no? Donde el personaje principal no se da cuenta que es un sueño, sino hasta el final, ¿no? Piensa que todo el tiempo que vive piensa que es lo real, pero luego se da cuenta que no, ¿no? Que él es simplemente un sueño, ¿no? Entonces ahí está el juego de Borges planteándonos este conflicto, ¿no? Esta tensión entre lo que es la realidad y lo que es la ficción, ¿sí? Pero esto no lo vemos en el fragmento que se ha citado, ¿no? El fragmento que se ha citado, vuelvo a repetir, solamente se está centrando en señalar cómo cada paso que dan las personas tienen que hacer un sorteo, ¿no? Tienen que hacer un sorteo, ¿no? Y ahí está marcado de esa manera. Luego la C dice el laberinto que simboliza la realidad caótica. Hay un cuento que se llama La casa de Asterión, que es un relato donde describe ese laberinto donde estaba el Minotauro, ¿no? Ese es un tema muy recurrente en Borges, ¿no? El laberinto. Pero en el caso del fragmento no está presente, ¿no? Claramente no nos habla de un espacio, digamos, complicado, ¿no? Enrevesado, sino nos habla de cómo están actuando las personas. Simplemente eso es lo que dice el fragmento. Entonces no va este tema. Y la E dice la cobardía frente a la propiedad, perdón, frente a la propia mortalidad. Sí, este es un tema también que se puede encontrar en algunos relatos de Borges, pero en el fragmento de aquí no lo vemos, ¿no? No hay ningún gesto de cobardía que se esté, por ejemplo, describiendo en ese fragmento, ¿no? Entonces, por eso la clave es la D, ¿ya? La clave es la D. Ujú. Muy bien, vamos a seguir con la última de las preguntas. Ujú. Muy bien, vamos entonces con la pregunta número 8, ¿no? El enunciado dice, ¿no? Considerando el fragmento citado del cuento La muerte y la brújula de Jorge Luis Borges, es correcto afirmar que es evidencia la, ¿ya? ¿Qué es evidencia la? ¿La evidencia de qué sería? A ver,
Yo, dice, subrayé cierto pasaje en el manual del Deusten, dijo, es Charlach. Ese pasaje manifiesta que los hebreos computaban el día de ocaso a ocaso. Ese pasaje da a entender que las muertes ocurrieron el cuarto de cada mes. Yo mandé el triángulo equilátero a Trevinarus. Yo presentí que usted agregaría el punto que falta, el punto que determina un rumbo perfecto, el punto que prefija el lugar donde una exacta muerte lo espera. Todo lo he premeditado para traerlo a usted a las sociedades de triste error. Lonrod consideró por última vez el problema de las muertes simétricas y periódicas. En su laberinto sobran 3 líneas, dijo por fin. Yo sé de un laberinto griego que es una línea única y recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective. Máteme, Ende, como ahora va a matar. ¿No? Muy bien, aquí la clave es la B, dice adscripción de un enigma policial. Claro, lo que aquí se está señalando es el fundamento del enigma policial, ¿no? Es decir, eh, se plantea una incógnita, ¿no? Y a partir de ahí se va, ¿no?, desarrollando la trama, ¿no? Que eso es lo que se señala, ¿no? Eso es lo que dice acá, ¿no? Pues la charla entre el detective Lonrot y su asesino evidencia que el último ha logrado engañarlo y llevarlo a su muerte. Pues hay detrás este enigma, digamos, que se plantea, ¿no? La A dice inclusión de símbolos metafísicos. Bueno, no hay ningún símbolo metafísico aquí. Inserción de citas literarias cultas. Tampoco hay acá estas citas, ¿no?, literarias cultas, simplemente está relatando nuestra conversación. Entonces no va. Preferencia por elementos fantásticos, ¿no? Preferencia por elementos fantásticos. Hasta este punto no, en el fragmento no se está aludiendo a algún elemento fantástico y mucho menos que ese elemento esté predominando en el relato hasta acá. Entonces no va. Eh, Ahí dice luego incorporación de elementos fantásticos. Ay, perdón, ¿no? Ah, ahí está. Y la última dice incorporación de vivencias biográficas, ¿no? Que era lo que ya habíamos estado viendo nosotros en una pregunta anterior, ¿no? Donde señalábamos que Borges no se, digamos, se concentraba tanto en su experiencia de vida, ¿no? Es decir, sus temas no era su experiencia, no eran las lecturas que él realizaba. Entonces, por eso no va esta alternativa, ¿no? Por eso es la clave, es la B. Ujú. Muy bien. Hasta acá hemos revisado las 8 preguntas, y hemos planteado algunos comentarios, ¿no? Así que eh, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda sobre lo que se ha visto, sobre quizás otro de los temas, ¿no? Ujú.